Como decíamos al final del primer vídeo, la evolución a lo largo del tiempo del número de casos de hospitalizaciones, además de contagios, ha hecho que a mitad de octubre se hayan tenido que tomar medidas y se hayan tenido que establecer criterios objetivos para determinar distintos niveles de alerta. Esos niveles de alerta se han establecido recientemente, como he comentado anteriormente, y pueden consultarse en la página del Ministerio de Sanidad. Aquí tiene el enlace, en la cual puede leer que los 4 niveles de alerta que se establecen están numerados del 1 al 4 y se establecen cuáles son los criterios que se siguen para indicar o para determinar exactamente en qué nivel de alerta nos encontramos. Así, los niveles de alerta son numerados del 1 al 4, el bajo, medio, alto y extremo, y aunque no se incluye de manera explícita, está incorporado el estado de nueva normalidad, en el cual se entiende que el nivel de alerta es mínimo, aunque hasta que no esté disponible la vacuna, se entiende que estamos en el estado llamado de nueva normalidad, en el cual el nivel de alerta puede ser muy bajo, prácticamente nulo, pero no está garantizado que no se vuelva a reproducir de nuevo una situación de repunte en el número de contagios. Bien, la tabla que aludía anteriormente es esta de aquí, en la cual puede observar los distintos estados de nueva normalidad o estado de alerta 0, riesgo bajo o estado de alerta 1, estado de alerta 2, 3 y 4. Y los valores que establecen la permanencia en estos estados. De forma que, por ejemplo, un riesgo bajo se entiende que es una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 25 a 50 y una incidencia acumulada en los últimos 7 días de 10 a 25, una incidencia acumulada en casos de mayores de 65 años en 14 días de 20 a 50, etc. Puedo observar que se tratan de criterios numéricos y fácilmente medibles y calculables. Por lo tanto, sí parece claro que se dispone de una herramienta o de un sistema en el cual, evaluando una serie de criterios numéricos, se puede determinar cuál es el riesgo o el estado de alerta que corresponde. Hay que matizar porque el paso de unos niveles de alerta a otro no es automático, sino que debe matizarse de acuerdo al documento citado anteriormente de la siguiente manera. Cuando el nivel de alerta, habrá un cambio entre los niveles de alerta cuando la situación esté consolidada, entendiendo que cuando se debe pasar a un nivel de alerta superior, ese cambio será inmediato. En el momento que se detecta que ha habido un cambio en el sentido negativo, se sube el nivel de alerta sin más consideraciones. En cambio, para bajar el nivel de alerta, o sea, para un nivel más optimista, se exige un tiempo de permanencia en ese nuevo estado, en el estado más positivo, al menos durante 14 días. Por lo tanto, el cambio de nivel de alerta, como puede ver, no es siempre automático. En cuanto a las actuaciones que hay que realizar o las acciones previstas en cada nivel, pues no nos toca a nosotros ahora evaluarlas ni mostrarlas porque no es un objetivo ni es fácilmente implementable. Bien, esta nueva situación la podemos modelizar, siguiendo con nuestro programa, de la siguiente manera. Bien, observe que básicamente seguimos utilizando la misma estructura. Nuestra variable pandemia vale verdad, vacuna vale falso. Tenemos nuestro ciclo while pandemia terminado con la evaluación de la condición que nos permitiría finalizar el ciclo while. Bien, en la parte repetitiva simplemente antes solamente aumentábamos el contador de los días de pandemia y ahora intervienen nuevas variables en este programa.
Por ejemplo, bien, observe que en esta versión nosotros utilizamos una variable, un valor inicial para día de pandemia que no corresponde al valor cero como anteriormente. Entendemos que esta versión parte de la versión primera, en la cual utilizamos como valor inicial a días pandemia el valor de días pandemia que quedó registrado en la última ejecución de la versión anterior. Por lo tanto, si habían transcurrido 100 días desde el inicio de la pandemia, nosotros empezamos con ese valor en esta nueva versión. Los niveles de alerta los presentamos en forma de un dato enumerado, de forma que el tipo nivel alerta puede tomar 5 valores: nueva normalidad, bajo, medio, alto y extremo, que tienen asociados los valores o los índices 0, 1, 2, 3 y 4, con lo cual puede ver que existe una relación directa entre los números asignados y la posición que ocupan dentro del tipo enumerado. Bien, para empezar, establecemos o utilizamos una variable llamada nivel actual, que nos va a indicar cuál es el nivel de alerta que ahora mismo se encuentra activo. En el momento de iniciar esta nueva manera o esta nueva versión, desgraciadamente empezamos con un nivel de alerta extremo. Por lo tanto, este será el valor inicial de esta variable, que como puede ver es una variable del tipo numerado recién declarado. Añadimos también una variable llamada días nivel, que nos va a permitir contar cuántos días nos mantenemos en el nivel actual. Inicialmente vale 0 y, como puede observar, en el momento que se entra en el ciclo, aumentamos las dos variables contadoras. Bien, observe o debe tener en cuenta que días pandemia siempre se va a incrementar independientemente de cuál sea el nivel de alerta, mientras que días nivel, en principio, en esta versión va paralelamente, va de manera paralela a pandemia, pero en versiones posteriores evidentemente solamente se incrementará cuando sea preciso, de forma que si se cambia de nivel, evidentemente la variable se comportará de otra manera distinta a días pandemia. Esta nueva versión del problema, en cualquier caso, sigue teniendo el mismo problema que la anterior, y es que nos encontramos con un ciclo sin fin. No existe posibilidad de cambiar el valor de la variable pandemia porque no existe posibilidad de cambiar el estado de la variable vacuna. Y tampoco, como podemos ver, se cambia de nivel de alerta. Se establece el nivel extremo y, como puede observar, en ninguna instrucción del ciclo se modifica el valor del nivel extremo. Bien, de esta manera, tal como está planteado este esquema, hemos escrito la versión 2 de pandemia, que pasamos a ver su ejecución inmediatamente. La versión 2 de pandemia, como acabo de comentar, no permite el cambio de nivel, pero sí nos va a permitir observar en cada iteración cuál es el nivel en el que nos encontramos. Si ejecutamos el programa tal cual está, bien, observamos cómo el mensaje es ligeramente distinto, nos dice cuál es el nivel actual en el día 101. Recuerde que empezábamos con el día 100 y nada más entrar en el ciclo while aumentábamos el contador de días de pandemia, y observe que el mensaje que nos muestra es cuál es el nivel actual en el día de pandemia que nos encontramos, nos muestra el número del nivel actual y cuántos días llevamos en ese nivel. Bien, es importante que vea esta parte de la instrucción porque lo que estamos haciendo es coger un dato enumerado, nivel actual, aquí lo tienes, de tipo nivel alerta, por lo tanto es un dato enumerado. Y observe cómo estamos enviando a la consola el resultado de convertir a entero ese valor enumerado. Recuerde que extremo, que es el nivel que hemos fijado inicialmente, tiene el valor asociado 0, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, esperamos que lo que se muestre en la pantalla sea un número 4 para indicar que estamos en el nivel 4 de alerta.
y a continuación cuántos días llevamos en ese nivel, que recuerde que este contador transcurre de manera paralela a días de pandemia. Bien, pues aquí lo tenemos. Observe cómo siempre el nivel es 4, no se cambia, y cómo los días que permanecemos en el nivel transcurren de forma paralela a los días de pandemia. Por supuesto con una diferencia de 100 entre ambos, porque el valor inicial de una y de otra hay una diferencia entre ellos de 100 unidades. Bien, pues observe, seguimos en un ciclo sin fin y seguimos sin la posibilidad de finalizar la pandemia. Avanzando un paso más, nos planteamos ahora la posibilidad de cambiar de nivel. Para poder cambiar de nivel debemos evaluar los parámetros o debemos conocer los valores de los parámetros que nos van a permitir cambiar de nivel y debemos evaluar sus valores para decidir si es preciso cambiar de nivel. Bien, para eso, una vez leído los parámetros de control, por ejemplo, incidencia acumulada en 7 días, incidencia acumulada en 14 días, etcétera, una vez leídos esos datos, que de momento no vamos a entrar en ello, vamos a suponer que se han leído, usaremos una función, recalcular nivel, a la cual le vamos a proporcionar esos valores concretos leídos y la función nos devolverá un valor que es el nuevo nivel que propone a la vista de los datos leídos. Bien, una vez que hayamos recibido cuál es el valor del nuevo nivel, se aplicarán las medidas adecuadas de acuerdo a ese nivel. Otra cosa es qué medidas, otra cosa quién aplica esas medidas. En cualquier caso, como puede ver, se trata de la llamada a una función y esa función ya se encargará de alguna forma publicar, ordenar, hacer que se cumplan esas medidas. A nosotros ahora mismo nos interesa ver la manera en la que vamos a recalcular el nivel simplemente. Bien, por lo tanto nos encontramos ante una función que como puede ver recibe una serie de datos a partir de los cuales calculará el nuevo nivel que corresponde a estos valores proporcionados. Y devolverá ese nuevo nivel, de forma que declarará una variable local del tipo nivel alerta y en base a los valores de las tablas, en base a estos criterios establecidos en la tabla y los valores recibidos, establecerá cuál es el nuevo nivel que corresponde y lo devolverá. Esa nueva versión, de una forma por supuesto resumida y de una versión el nivel de demostración es la que nosotros hemos presentado en la versión 3 de la pandemia, que adelantamos también que se trata o que nos da un ciclo sin fin y proporciona cambios de nivel, en cierto modo, descontrolados. Vamos a ver qué significa. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que la función, tal cual está escrita de forma muy resumida, puede observar que, aunque recibe valores, no los utiliza para nada, porque simplemente nos devuelve exactamente el nivel extremo, siempre nos devuelve este valor. Recuerde que se trata simplemente de una demostración, de un caso simple. De esta manera, en el ciclo principal, una vez que se supone se leen los valores, en este caso no hay ninguna lectura, sino que son valores fijos, se llama a la función y se consulta cuál es el valor devuelto, que como puede adivinar, siempre será el extremo. Vamos a verlo en funcionamiento. Cuando lo ponemos en marcha, el programa, observamos que, si nos vamos al primer caso, siempre obtenemos que el valor devuelto siempre es el 4, el caso extremo. Y vamos viendo los días que permanece en cada estado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe que de nuevo funcionan de manera paralela los días de pandemia y los días dentro del nuevo estado. Bien, por lo tanto, aunque hemos dado un paso más, todavía no podemos terminar con la pandemia porque siempre vamos a permanecer en el estado de alerta última, alerta máxima y no tenemos ningún medio para terminar este ciclo while. Seguimos avanzando. Para eso en el tercer vídeo veremos nuevas herramientas.